día de hoy he venido a recomendarles un libro. El libro se llama Terror en la Red. El libro cuenta con 3 entregas, que hace de Terror en la Red una trilogía corta, fresca, fácil de leer y bastante interesante. La trilogía fue escrita por Álvaro Colomer y Antonio Lozano. La historia comienza con el chico que vivía encerrado en una habitación, seguida por la mujer con el corazón lleno de tormentas, y finaliza, sin decepcionar, con los hombres que querían apagar la luz del mundo. En este video mi intención no es dañarle la historia a nadie, por ende opinaré solamente de la primera parte. El chico que vivía encerrado en una habitación. Bien, adentrándonos ya a la historia, nos encontramos en el siglo actual, en la época donde las nuevas tecnologías mandan, y los jóvenes de todo el mundo resumen sus vidas en navegar por la red. Antes que nada quiero aclarar que a pesar del nombre, el libro no es de terror, sino de intriga y un poco policial, no es nada de fantasmas, monstruos, o por lo menos no los de los mitos y leyendas, zombies o esas cosas raras. Continuando con lo que íbamos, el libro cuenta la historia de un grupo de terroristas japoneses llamado Korukiya y representados por este símbolo, que significa un chip incendiándose, pero a pesar de que el grupo es japonés, sus ideales han contagiado a personas de todo el mundo, que trabajan en pro de acabar con el reinado de la tecnología. De esto podemos deducir el porqué del símbolo, que representa el fuego consumiendo por completo un chip, que representa todo lo que ellos odian. Aunque las razones del grupo terrorista no son claras, la de los antagonistas directos en este primer libro sí. Estos terroristas podrían tener de himno la canción Satania de Mago de Oz, les quedaría al pelo. No más oigan. Bienvenido a la nueva era, un mundo sin dolor, sin amor ni imaginación, donde la lluvia son tus bosques que no puedes ver, sigue una vega por diseñate un paraíso, un amante virtual, mantén el campo por el ver, diseñate justo tiene un gesto de amor, abre un archivo y grábalo, compra un programa, especie para llorar, donde las lágrimas puedas elegir variedad. La voz de tu alma soy y cada tu corazón. Te concedo futuro a cambio de tu libertad. Ok, dejemos la bobada. Aunque el tema central se basa en esta banda de terroristas, la historia gira en torno a 2 protagonistas, Nerea y Derek, 2 jóvenes, muy jóvenes, para ser sincera, quienes se ven implicados en los actos de estos terroristas, y que juntos lograrán dañar el plan de uno de ellos, la Sombra. Ahora viene lo complicado, explicar la historia. Bueno pues, la sinopsis del libro dice así. Hola, me llamo Nerea y te escribo porque mi hermano ha desaparecido. He encontrado tu nombre entre una serie de personas que tenía agregado a La Sombra como amigo. Lo último que hizo mi hermano antes de dejar de dar señales de vida fue agregar a esa Sombra a su lista de amigos. Si no me equivoco, todos los que la agregaron permanecen inactivos, excepto tú. Por favor, ponte en contacto conmigo urgentemente. Estoy un poco asustada. Muchas gracias. La anterior sinopsis no es más que el primer mensaje vía Facebook que pone en contacto a nuestros 2 protagonistas. Bueno, sucede que si explico más de la cuenta, este video se volvería un spoiler, entonces me limito a explicarles lo principal. La Sombra era un usuario de Facebook que agregaba a personas a las que consideraba muy adictas al internet y que tenían una característica especial sobre sus fechas de nacimiento. Si quieren saber cuál, lean el libro, y quienes aceptaban eran secuestrados. Uno de ellos fue el hermano mayor de Nerea, lo cual queda claro en la sinopsis, pero no siempre le sale bien el plan a la Sombra, pues Derek pudo burlar sus métodos debido a su agorafobia, es decir, a su pánico al exterior, y tenía muy bien asegurada la puerta de su cuarto. El caso es que este fallo le costó todo su plan a la Sombra, ya que a pesar de todo, Derek continuó siendo amigo de la Sombra en Facebook. Ya saben, no tenía forma de saber que ese secuestrador era el amigo que había aceptado recientemente en la red social. Y de esa forma, cuando Nerea empezó a investigar lo que le había pasado a su hermano, encontró una pista: el último amigo que agregó a Facebook, la Sombra, y de ahí, el único contacto de la Sombra que se encontraba activo, Derek. Claro que todo eso no hubiera servido para nada si Derek no hubiera resultado ser un completo hacker y genio de las computadoras. Al parecer, todo el trabajo realmente lo hizo Derek, a pesar de su impedimento de poder salir de su cuarto. En cuanto a la Sombra, su razón de volverse un activista, si se le puede llamar así, en contra de la tecnología se debía a un pasado que algunas personas lamentablemente deben tener en común: un hijo que fue secuestrado por alguien que conoció en Facebook. Una ironía suponiendo que al final, a eso terminó dedicándose la Sombra.
La forma en que la sombra secuestraba a sus víctimas se explica claramente en el libro, no es como esos libros donde, el antagonista hace todo, por arte de magia jajajaja. Ya no puedo contarles más, pues creo que me he excedido en detalles, algo así como decirle que en próximos libros Derek es secuestrado y llevado a Japón por los Korukiya, o si vence o no su enfermedad mental, o si se queda con Nerea. Cosas que es mejor no decir, aunque se me saltó lo del secuestro de Derek, porque tenía que decirlo jajaja. Así, aunque el libro es bastante trágico, la moraleja en sí es algo que ya todos sabemos, no hablar con desconocidos, pero adaptado a nuestra época actual, algo así como el mensaje que dicen todas las redes sociales, no aceptes a personas que no conozcas. Puede que aunque haya gente que encuentre a su media naranja por la red, vaya vaina, la mayoría de las veces estos encuentros no termina bien. Existe un programa en MTV que se llama Catfish, Mentiras en la red, y que trata de un par de hombres que investigan por pedido de algunas personas, quienes están detrás de perfiles, la mayoría de las veces falsos, de las personas de las que se enamoraron. Aunque no he visto el primer caso en el programa en que sea un ladrón, un estafador, un secuestrador o un violador, en la realidad sí que los hay. Aquí en Colombia se han visto casos de casos, terribles casos. No más el del usuario Chiquilocomotion, que le dio un ataque de locura y mató junto a un amigo a una joven que conoció en Facebook para robarle el computador portátil, o del hombre que fue engañado por el programa Séptimo Día, que creyó que hablaba con una menor de edad y la cual quería más que una amistad. Casos bastante viejos, pero reales. Basta con ver el nuevo programa de Warner, The Following, una serie ficticia, donde un asesino recluta seguidores para enseñarles a matar. Dios mío. Definitivamente la red está totalmente ligada a la vida real, pero no se trata de estar en contra de ese nuevo mundo llamado Internet, solo de saber vivir en él, o con él, o usar esta herramienta para cosas de bien, como todo en la vida. Bueno, pues, eso no suele pasar, debe estar de muy mala suerte al que le pase cosas como esta, al menos que tú seas el verdugo loco que quiere buscar víctimas en la red. En general, el libro me gustó, aunque eso ya quedó bastante claro, es bastante corto. ¿Cómo decirlo? La trilogía entera puede llegar a ser más corta que un libro típico cualquiera de 400 hojas. Además de eso, el libro es bastante sencillo, narrado en tercera persona, y dirigido al público infantil y juvenil. Si fuera profesora de español, o de ética, o de esas materias raras que se inventan los colegios sobre psicología o cosas así, el libro estaría seguramente en mi programa académico, y mis estudiantes lo tendrían en su lista de útiles. Sin más que decir, me despido cordialmente de quien tuvo la fortaleza para terminar de verse este video jajajaja, y si el tema te gusta, no dudes en leerte este agradable libro. Si eres más de otros géneros no te preocupes, entre gustos no hay disgustos. Tengan buen día, noche, mañana, tarde o lo que sea, que es cuando vean este video, y Shaolin Penguin.